un placer de estar con vos. Bueno, Joaquín, a ver, hace unas horas nada más se aprobó, ya tiene media sanción en diputados el proyecto de ley que trata de la deuda, ¿no? Deuda a nivel nacional, pero que también nos preocupa a nivel provincial. En primer lugar, antes de escuchar tu análisis, que siempre es muy interesante, te invito a que veamos las declaraciones de Elisa Carrió. Hoy en esta sesión, por eso estamos acá, es para darle el respaldo a nuestros negociadores que están en Estados Unidos. Si nosotros no estamos unidos acá para darle fuerza a ese negociador, para eso estamos acá. ¿Estamos de acuerdo en darle fuerza? Votemos por unanimidad si es posible. No estamos de acuerdo, digamos toda la discusión, que nadie la graba, que nadie la pasa. Pero hoy los que necesitan son los que están en Washington y están solos. Lo que es apoyo es que se vea al Poder Ejecutivo Nacional del gobierno electo, con el apoyo de toda la oposición y del gobierno que perdió y que hoy es oposición, para darle poder político en nombre de la Argentina al negociador. Y en esto no se puede ser mezquino y no se puede hablar de más. Bueno, siempre es interesante, Joaquín, escuchar a Elisa Carrió, ¿no? No se puede ser mezquino, dice. Yo creo que es muy importante lo que pasó hoy, más allá de las palabras de Lilita, que sin duda representan a la oposición, pero el resultado, digamos, la votación, el resultado de la votación es muy importante, porque Lilita no sabía en ese momento, porque ella estaba hablando antes de la votación salió casi por unanimidad, solamente con 2 rechazos en una cámara que tiene 250 miembros. Exacto, sí. Con lo cual, digamos, evidentemente podemos hablar de unanimidad. Ahora, esto es muy distinto a lo que pasó en el 2001. En ese mismo recinto, en el 2001, había todos, también por unanimidad, se pusieron de pie y aplaudieron un default que la Argentina declaraba unilateralmente y que hoy sigue siendo el default más grande de la historia de la humanidad. Es interesante esto que estás recordándonos. Claro, esto lo que marca hoy es un cambio muy importante en la voluntad de la dirigencia política argentina, porque lo que la dirigencia política argentina está ahí apoyando es una negociación para pagar, no una negociación para no pagar como fue o una decisión de no pagar como fue aquella. Es un apoyo a la decisión del gobierno argentino de negociar la deuda, renegociar, reprogramar, reestructurar la deuda, pero pagarla en algún momento. Esto es lo importante. Ahora, Joaquín, ¿esto define cómo seguirá la economía argentina? Digo, ¿cómo terminen de resolver el tema de la deuda? ¿Es bisagra para definir cómo continuará la economía argentina? A ver, hay dos aspectos de la deuda, ¿no? Uno es lo que está pasando con la provincia de Buenos Aires. Sí. Lo que está pasando con la provincia de Buenos Aires yo realmente me preocupa porque el volumen que tiene que pagar Kicillof ahora, que lo tenía que pagar el domingo pasado y no lo pagó, y lo está tratando de postergar hasta el 1 de mayo, es un volumen que no es significativo para el volumen de la deuda argentina. Estamos hablando, lo que tiene que pagar la provincia de Buenos Aires son 250 millones de dólares de capital más 25 millones de intereses. Son 275 millones de dólares. El volumen total de la deuda argentina son 315.000 millones de dólares, con lo cual no tiene... Es una pulseada de Kicillof con los acreedores. Si los acreedores pierden, no cobrarán ahora. En algún momento van a cobrar ya sea por vía de que el gobierno afloje o por vía de que la justicia le ordene. El problema es que si el brazo que flaquea es el del Estado de la provincia de Buenos Aires, se lleva con su brazo a toda la deuda nacional, porque un default de la provincia de Buenos Aires en este momento donde el país está tratando de reestructurar su deuda es un precedente muy malo, muy malo. Sí, y hay algo interesante, muy interesante que vos describís hoy en la editorial del diario La Nación, que decís, no tiene el mismo peso la provincia de Buenos Aires que el resto de las provincias. No es lo mismo que no se resuelva la deuda de la provincia de Buenos Aires que el resto de las provincias. Porque si tomamos desde la importancia el número de población que tiene, bueno, veamos el censo electoral, tiene el 38% del poder electoral del país. Si el 38% de lo que se resuelve electoralmente en la Argentina se resuelve en la provincia de Buenos Aires.
Eso no tiene ninguna... Nadie. Nadie. Sí. Si vamos a la recaudación, la provincia de Buenos Aires recauda 20.000 millones de dólares anuales. Claro. Eso no hay otra provincia que se acerque ni a la sombra de lo que es eso. Entonces, obviamente, si fuera, y no quiero desmerecer a los Chubut ni a los chubutenses, pero si fuera Chubut la que está con problemas, es un problema mucho más chico con respecto... No se puede vincular el problema de Chubut, y digo Chubut porque Chubut también tiene dólares en deuda, ¿no? Deuda en dólares. Sí. Si fuera Chubut, no se puede comparar a Chubut con la nación argentina, pero sí la provincia de Buenos Aires es la mitad del país en la que está entrando en default. Ahora, los ojos están puestos en la provincia de Buenos Aires. Ojo que hay otro problema, que ya no es de Kicillof, ¿Cuál? Y que le están pidiendo al gobierno nacional un plan económico. Claro, es cierto. Se lo está pidiendo el Fondo Monetario, se lo están pidiendo los acreedores privados. Cuando estuvieron los acreedores privados antes de ayer en Nueva York con Martín Guzmán, le dijeron eso, le dijeron, bueno, pero acá escuchamos, no tenemos precisión. Y cuando dicen no tenemos precisiones, ¿qué significa? Significa que no hay un plan económico. Un plan económico, y a ver, ¿cuál es la perspectiva que tiene el gobierno en los próximos 2, 3, 4 años en materia de crecimiento, de inflación, de déficit fiscal? ¿Cuáles son Claro, que es una obviedad, porque digo, esto es igual que cualquier otra deuda, ¿no? Si uno le es lo debe mismo que al si banco, cualquiera de nosotros vamos al banco, lo primero nos pide a ver cómo va a pagar usted la deuda que viene a pedir. ¿va a trabajar más? Claro. ¿Va a incrementar su sueldo? ¿Va a tener otro trabajo? ¿Cuál es el porcentaje de su sueldo que usted va a destinar a pagar este Exacto, crédito? Tal cual. O sea, por un lado, el plan económico que el gobierno no está dando a conocer. Claro. Dicen que primero quieren ocuparse de la deuda y después dar a conocer. Claro, el argumento de ellos es que como están pidiendo, van a pedir un tiempo de gracia de 2 o 3 años, es decir, no pagar nada, entonces una cosa es los recursos que van a tener con ese tiempo de gracia y otra cosa es sin ese tiempo de gracia, con lo cual van a tener que disponer recursos. Entonces, por lo tanto, el plan económico va a ser distinto. Yo creo que lo que Alberto Fernández, a propósito del tiempo de gracia, está pidiendo es un periodo parecido al que tuvo Néstor Kirchner con malas formas. Digamos, después del default de Rodríguez A, tuvo del 2002 al 2005, en el caso de Kirchner, del 2003 al 2005, cuando se empezó a pagar la deuda, que el país no pagaba nada. Claro, en ese momento además tenían una soja a más de 500 dólares la tonelada. Cerca de 600, y lo que Alberto está tratando es de conseguir una cosa parecida, pero arreglada con los acreedores. Es decir, reprogramemos la deuda de tal manera de bajar los intereses, no el capital, pero durante 2 o 3 años yo no pago nada y déjenme que la economía crezca para poder así pagarle. Este es más o menos el planteo del gobierno argentino. Ahora, la fecha límite es el 5 de febrero para la provincia de Buenos Aires. Para la provincia de Buenos Aires. Claro. Yo creo que ahí creo que también debió haber una actitud más, una mirada más nacional de esa deuda y el gobierno argentino decir, bueno, nosotros vamos a auxiliar a la provincia de Buenos Aires y que la provincia de Buenos Aires nos saque este problema en el medio de esta negociación. De hecho, todavía no ha modificado el gobierno nacional el plazo de fines de marzo para terminar con la reestructuración de toda la deuda. Fines de marzo es dentro de 2 meses. En el medio de eso tiene esta dificultad con la provincia de Buenos Aires por una cifra, vuelvo a decir, que no es importante para el volumen. Con respecto al volumen total. Y para las reservas que tiene el gobierno nacional. Ahora, otro dato que se conoció en estos días también con la visita de Martín Guzmán en Nueva York es que por ahora lleva acordado solamente el 26% de los acreedores. Bueno, eso lo dio a conocer Aires, ese porcentaje que no se conocía. Lo que se sabía hasta el momento que habló Martín Guzmán es que no se había llegado al 75% de aceptación necesario en la provincia de Buenos Aires, o en todo el país, pero en este caso la provincia de Buenos Aires, que es la que está en discusión, para que, digamos, haya un consentimiento de la totalidad de los acreedores para postergar hasta el primero de mayo. Bien, o sea, necesita que el 75% del 100% de los acreedores con quienes tiene deuda la provincia de Buenos Aires acepten las condiciones. La postergación de este pago al 1 de mayo, que es lo que está pidiendo Kicillof. Lo que pasa es que Kicillof también tampoco les dice cómo sigue la historia después del 1 de mayo. No sabe si el 1 de mayo les va a pagar o les va a pedir otra prórroga, no sabe si de la deuda que se vence después le va a pagarla normalmente o va a pedir nuevas prórrogas. Él lo único que pide es la prórroga. Ahora, claro, de ese 75% nos enteramos el lunes por el ministro Guzmán
que el 26% solamente había aceptado. Es decir, que casi el 50% todavía no aceptó. Y falta una semana para que ese 50% se sume o no. Para peor, el ministro, que había hecho un gesto diciendo que voy a pagar los intereses, no el capital, pero voy a pagar los intereses, que son los 25 millones de dólares, anunció ayer que no va a pagarlos hasta que no le firmen la aceptación, con lo cual es una especie de extorsión. Exacto, tal. Es parte de la negociación, pero es parte de la negociación, pero por eso vuelvo a decir, es una pulseada, donde si el brazo de los acreedores es el que pierde, la situación para sabe ellos, que en el fondo no va a perder. No va a perder. Claro. Ahora, si pierde el brazo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cae con ese brazo todo el país y toda la negociación que está empezando. ¿Ves una situación similar para la nación o no? No, yo creo que no, porque creo que la forma de negociar de Alberto Fernández va a ser distinta. Creo que no va a entrar, no tiene por qué entrar en ninguna postergación, no tiene vencimientos inmediatos. Él necesita dos cosas, reprogramar con los privados estos años de gracia y una baja en las tasas de interés, que no es tan difícil. Sí. La Argentina está pagando tasas muy altas para un mundo que casi no paga tasas. Claro. Puede bajarla hasta el 50%, pasarlas del 8 al 4% y los acreedores van a seguir ganando mucha plata con respecto a lo que ganarían en otros bonos. Este es un tema. El otro tema de la deuda es el Fondo Monetario Internacional. Pero con el Fondo Monetario Internacional se sabe, y esto es histórico, porque ni siquiera en el default del 2001 sucedió, no hay quita de capital, no hay quita de intereses, porque los intereses del fondo son mucho menores, y tampoco se puede entrar en default. De hecho, también en el 2001, cuando se entró en default, la deuda del fondo se pagó puntualmente siempre. Bien. Con lo cual, ahí lo único que se necesita es reprogramar los plazos, nada más. Ahora, para reprogramar los plazos, igual del otro lado van a decir, bueno, reprogramamos los plazos, con un plan económico. Queremos ver el plan económico. Volvemos a lo mismo. Por eso, cuando vas a los acreedores privados te dicen un plan económico. Cuando vas al Fondo Monetario te dicen un plan económico. Entonces, cuando vas a los empresarios a pedirle que inviertan, te dicen lo mismo. Claro. Quiero ver el plan económico. Claro. Entonces, acá me parece que hay una falta, que es esto, hay una ausencia notoria, que es la ausencia de un plan económico integral. Lo que hemos vivido hasta ahora con las leyes de emergencia y también con las medidas estas que tomó el gobierno de congelar los aumentos salariales de los jubilados, de estos 6 meses sin pagar, sin aumento de servicios públicos, todo esto son medidas aisladas, no pueden ser un programa. No son un plan económico, tal cual, son medidas. Claro. En este contexto, digo, la buena noticia de hoy es lo que acaba de pasar en la Cámara de Diputados. Hay una dirigencia política que, a diferencia de lo que sucedió hace casi 20 años, dice, estamos dispuestos a apoyar una negociación para pagar la deuda, no para no pagarla. Claro. Bueno, acaba de tuitear el presidente Alberto Fernández. Joaquín, vamos a compartir este tuit justamente haciendo referencia a esa... No hay que ser mezquino, como decía Elisa Carrió, agradeciendo. Dijo, agradezco y celebro el apoyo transversal de casi todos los bloques de diputados al proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Es una herramienta fundamental para que podamos afrontar nuestros compromisos cuidando a quienes más padecen. Claro, hay que aclarar que en esa ley también no solo está el apoyo al gobierno nacional para que renegocie la deuda, sino también que se fija la comisión que se le va a pagar al banco que intermedie, que haga de intermediador. Cualquier intermediario. Cualquier intermediario. Y esto es importante porque todas las reestructuraciones históricas de la Argentina, y hubo muchísimas porque nos encanta reestructurar deuda, siempre contraemos deuda que después no podemos pagar, tal cual. Hubo causas judiciales. Cavallo, López Murphy, siempre hubo causas judiciales diciendo que se había pagado más comisión a los bancos de lo que tenía que cobrar. Acá se le pone un tope. Acá se le pone el 0,1% del total refinanciado, puede ser comisión para el banco intermediario. No se, por lo tanto, como es una ley aprobada por el Congreso, no se puede pagar más que eso. Claro. Es 0,1%. Ahora, pasó por diputados, que es donde estaba más difícil, porque es donde no tiene mayoría el oficialismo. Claramente en el Senado va a pasar, ¿no? No solo va a pasar, sino que creo que se va a repetir.
porque obviamente en la Cámara de Diputados votó el radicalismo, Sí. que es importante en el Senado porque es el que tiene el bloque de la oposición Claro. mayoritario. Y por lo tanto también va a ser, no solo va a salir rápido, sino creo que también por unanimidad, ¿no? Claro. Bueno, así que es una buena noticia, como bien marcamos. Es una buena noticia en el medio de una situación de crisis de la deuda que nos tiene expectante con qué va a pasar la próxima semana. Con la provincia de Buenos Aires se le vence el plazo de la aceptación de los Claro. acreedores. Vamos a ver si ahí finalmente sale el salvataje de Nación o no. Por ahora dicen que no, pero hay que ver si en el límite no lo hace. Yo creo que, a ver, creo que el gobierno nacional va a replantear su Sí. posición si ve que al día, por algo Martín Guzmán adelantó ese porcentaje que nadie lo sabía. Claro. Por algo, como diciendo, la situación es difícil. La Claro, situación es grave. decir, no se le escapó. Es muy difícil que a un ministro se le escape un porcentaje tan significativo Sí. para decir que algo Estamos está tan mal, lejos, que está mal, claro. que las cosas están mal. Claro, tal cual. Y yo creo que eso estaba preparando el terreno tal vez para una modificación en la estrategia del gobierno nacional. Joaquín, te pasemos otro tema, porque bueno, ayer todos estuvimos viendo las imágenes de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, recorriendo una represa con Ferreira. Estamos hablando... Ferreira y Acosta, con los dos dueños de Electroingeniería, Sí. exactamente. Presidente y vicepresidente de Electroingeniería, pero estamos hablando no solamente del presidente o vicepresidente de Electroingeniería, sino un hombre que está hasta con tobillera electrónica por la causa de los cuadernos de las coimas. Había Y- 3 procesados ahí con el cuaderno de las coimas. Sí. Ferreira, Acosta y Cristina Kirchner. Claro. Los 3 estaban procesados. Bueno, pero uno de ellos, Gerardo Ferreira, que resultó que tiene prisión domiciliaria con tobillera electrónica, Sí, ¿no? sí. A ver, lo que yo creo que es una actitud que ya Cristina la viene mostrando. Sí. Creo que ella cuando ganaron las elecciones, creo que ella cree que también ganó el sobreseimiento de todas las causas por corrupción. Creo que Sí. esto es muy grave para, digamos, para la institucionalidad de la Argentina. Creo que Cristina Fernández de Kirchner ha acumulado mucho tiempo, durante 4 años, de persecución. Creo que alguna vez lo hablamos acá, de persecución judicial en el buen Sí. sentido, no estoy Sí, sí, hablando sí. de persecución política, de persecución Sí, sí, judicial. claro. Es la que tuvo que, ella que venía de una vida, digamos, de princesa o reina, tuvo que tolerar que le allanaran las casas, ir a Comodoro Pi, que ya es una condena, Sí. ir a Comodoro Pi. Sí. Me parece que en todo ese proceso ella acumuló un rencor y una carga hasta de odio, puedo decir, que lo está manifestando ahora, lo manifestó ante el Tribunal Oral y Sí, Público cuando fue, fuertísimo. lo manifiesta ahora cuando hace esta exhibición de impunidad, no de sensación de impunidad, sino de impunidad. Ella está segura que al haber ganado su gobierno, su candidato, ella va a ser absolutamente absuelta por la justicia, que no corre más riesgo ni ella ni sus hijos, y hace estos desafíos Claro. públicos, ni tampoco tiene ninguna voluntad de seducir al sector de la sociedad que no la quiere. Claro. Convengamos que hay un sector amplio que no la quiere. Claro, que no la votó, que no la quiere. Que no la totalmente. votó y hay un sector más amplio que el que no la votó que no la quiere. Porque acá, digamos, si uno se pone a analizar bien la elección, Sí. ella aportó la mayoría de los votos, pero ese margen que le dio a Alberto Fernández es el que le permitió ganar. Digamos, porque Alberto Fernández le aportó un margen que ella no es Cristina Kirchner, es otra persona, tiene otras ideas, otros modos. Entonces, entre esos votantes que votaron a Alberto Fernández y no a ella, también hay un sector que no la quiere. Es decir, es mucho más alto el porcentaje que no la quiere que el que lo votó a Macri, digamos, para ser claro. Sí, 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 clarísimo. Y ella lo que hace con esto es ponerse, digamos, en una situación de no me interesa la justicia, no me interesa seducir a nadie, yo soy inocente y por lo tanto la gente... Y hoy tengo el poder. La gente ¿No? me absolvió y yo tengo, como vos decís, el poder de manejar la justicia, el país, la sociedad y el gobierno.
Joaquín, siempre interesante escucharte. Muchísimas Gracias, gracias. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa en la Nación PM. Atención, porque a la vuelta te vamos a contar cómo fueron estas primeras horas de los rugbyers en el penal de Dolores. Quédate ahí, ya venimos. Super fin de semana Coto. Más